Recuerden que vamos a estar transmitiendo en Fe, ya estamos transmitiendo. Y para nuestro canal de YouTube, así que yo me voy a referir a ustedes que están aquí en forma presencial. Y me voy a referir a nuestros amigos que nos van a ver a través del Face. Y el día de mañana usted, si se interesa, va a volver a ver el video. Y yo le voy a estar saludando también cuando usted tenga el tiempo de volver a ver esta predicación. Así que bienvenidos a todos mis amigos, mis hermanos en la fe, que nos van a poder acompañar en esta tarde en vivo. Estamos del templo Jireh, templo Adonai. Templo Jireh de nuestro pastor Claudito. América y Saavedra, aquí en la ciudad de General Roca. Gracias por estar con nosotros en esta invitación que hemos venido generando para esta exposición. Mateo capítulo 24. Verso 13. Mateo capítulo 24, verso 13. El tema que hemos convocado a participar, a oír, a escuchar, es una exposición, es una información que le hemos llamado la ONU, la Agenda 2030 y la antesala a una tercera guerra mundial. Mateo capítulo 24, verso 13, le damos lectura a la eterna y siempre viva palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Reciba su asiento. Bien. Tengo información, tengo algunas revistas que compartir con ustedes. El asunto que este tema de trabajo, de investigación, no sé, ¿me confirman bien al último cómo se escucha el audio, hermanos? Yo me escucho bien aquí con el retorno, pero nunca sabemos cómo se escucha para allá. Bien, hermano Enrique, estamos. Cada uno de los que están hoy día reunidos ponga mucha atención, porque va a haber también mucha información. Mucha información de carácter secular, de carácter contingente. Y la iglesia de Cristo, como siempre lo hemos dicho, no debe ser la última, sino que debe ser, hermanos, la primera. Pero a veces no es así. Lo hemos dicho, hermanos, como una autocrítica. Lo que vivimos el 2020, al parecer en términos generales, no se aprendió la lección. Después de estar tanto tiempo confinados, encerrados, sin poder, hermanos, reunirnos para hacer nuestros servicios, nuestros cultos. La gente, hermanos, en sus casas, tratando, hermanos, de ver cómo se podía conectar, transmitir un mensaje. Bueno, el asunto está que vino un momento dado en que todos, la gran mayoría, anhelaba, hermanos, ver las iglesias abiertas, las puertas abiertas. Y cuando llegó el momento, hermanos, de que comenzó a darse la libertad para reunirse con pequeños aforos, con supervisión. El tema está, hermanos, que ya a esta altura del partido, siendo el año 2022, hemos visto un comportamiento, primero nosotros acá, sin mirar, hermanos, a la iglesia de Juanito Banana, sino que mirándonos nosotros, hemos visto un comportamiento del más cínico. Porque, hermanos, la gente se da el lujo de faltar cuando quieren. Entonces no aprendimos, no nos volvimos temerosos de todo lo que estamos viendo, pasando.
lo encontramos como una cuestión anecdótica y no lo va a ser porque lo que vamos a ver es, ponga mucha atención a esto. Los tres puntos que voy a estar tratando se van a mezclar entre sí. Se van a mezclar entre sí la información. La ONU, la Agenda 2030, hermanos, el conflicto bélico que está en este momento en plena acción. Está todo, hermanos, entrelazado. En todo está la ONU. No hay nada en que no esté la Organización de las Naciones Unidas. Una organización que se formó, que se constituyó, que se organizó después, hermano, de la Segunda Guerra Mundial. Antes de las Naciones Unidas existió otra unión de naciones que se llamó Naciones Vencedoras, creo que así se llamó, hermanos, antes de las Naciones Unidas. Si no me equivoco, por aquí lo tengo, Sociedad de las Naciones. Y esta, hermanos, fracasó cuando no pudo detener, hermanos, la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron lo que se conoce hoy como las Naciones Unidas. Tampoco voy a hacer, hermanos, una exposición histórica de esta organización, porque si no, no nos va a caber el tiempo que tengo que tratar los otros temas. Pero yo creo que la gran mayoría de los que está presente aquí, la gran mayoría, y los que me han de escuchar, tenemos una noción de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Se enseña en la escuela, lo escuchamos permanentemente en las noticias, lo vemos en los periódicos, lo escuchamos en las radios. Las Naciones Unidas y las Naciones Unidas y las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, hermanos, está con su casa central o su edificio en Nueva York, Estados Unidos. Desde ahí, desde Estados Unidos, de Nueva York, hermanos, se desplaza, se propaga, se presenta, se manifiesta, se hace presente en todos los rincones del mundo posible. Llámese por distintas acciones. Está, hermano, apoyada por distintos organismos que dependen, hermanos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Organismos, por ejemplo, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver, hermanos, con la infancia, que tienen que ver, hermanos, con el hambre, que tienen que ver con un montón de cosas. Hay organismos, hermanos, que trabajan dedicados a apoyar, a aportar, a financiar, a dirigir, a capacitar en distintos temas que las Naciones Unidas aborda para poder atender además a más de 190 países que son miembros de esta organización. ¿Cuál ha sido, hermanos, su eficacia? Prácticamente, hermanos, hasta el momento, si se organizó para poder, hermanos, mantener una paz en el mundo, para que nunca más vuelva a haber una Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas no han podido lograrlo. Desde que se creó las Naciones Unidas han habido más de 200 guerras en el mundo, en la cual, hermanos, los Estados Unidos han participado en gran manera. La guerra de Vietnam, Afganistán, Irak y tantos otros lugares en que las Fuerzas Armadas militares han participado. Kuwait, guerras terribles y espantosas donde los Estados Unidos ha participado. Así que, y siendo Estados Unidos uno de los mayores países que aporta a las Naciones Unidas y que pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad que son 5 países permanentes, y entre esos también está China. Imagínense, están en el mismo Consejo de Seguridad los chinos, los rusos, Inglaterra, por decir alguno. Y después vienen 15 países más que se suman
que son hermanos miembros que no son estables. Se eligen por un periodo y luego se eligen otros países más para pertenecer al Consejo de Seguridad. Pero Estados Unidos es permanente en el Consejo. ¿Y qué es lo que tiene que ver el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es el organismo de las Naciones Unidas que, hermanos, prepara, desarrolla, planifica estrategias para, hermanos, enviar, hermanos, emisarios de paz, mediadores para que dos países, hermanos, no entren a un conflicto bélico. O también, incluso, el organismo de seguridad ordena, permite, avala guerras, invasiones. Entonces, las Naciones Unidas, hermanos, está, hermanos, presente hoy día más que nunca en muchas cosas también sociales. Y yo hablo por mi país, Chile, donde las Naciones Unidas ha interferido durante varios años en nuestro país de una forma silenciosa, y que solamente en los últimos 8, 10 años, con los gobiernos de la señora Michelle Bachelet, el gobierno de Sebastián Piñera y hoy por hoy el gobierno del señor Boric, que es el presidente que hoy tenemos, se ha visto más que nunca las garras y los colmillos de la interferencia en la política chilena de las Naciones Unidas. ¿Y qué significa interferencia? Significa que este organismo ha manipulado, ha interferido y ha llevado, hermanos, con excelencia a que los gobiernos democráticos de Chile vayan firmando acuerdos con este organismo internacional donde se le permite a las Naciones Unidas intervenir en las decisiones y en las determinaciones políticas de Chile. Por ejemplo, se redactó una nueva constitución para nuestro país ante lo que ocurrió, hermanos, el 2019, en octubre, el 18 de octubre, que fue, hermanos, un estallido social que se le llamó, donde se quemaron, hermanos, negocios, se sacaron supermercados, casi se quemaron, hermanos, el metro, lo que nosotros los chilenos llamamos el metro, y aquí en Argentina le llaman el subte. Un vandalismo de aquellas proporciones, un salvajismo de aquellas proporciones ante una población que estaba cansada de la desigualdad en Chile. Entonces se propuso una nueva constitución para traer igualdad, equidad, paz, justicia, una gran economía. Pero ocurre que los que escribieron esa nueva constitución, escribieron una constitución ideológica ya. Con ideologías, hermanos, de carácter socialista, comunista, marxista, de izquierda. Querían dividir Chile en 12 naciones, destructurar completamente a Carabineros de Chile, poner en la Constitución como un derecho la enseñanza de de este tema, hermanos, que se le enseña a los niños hoy día, educación sexual integral, ESI, como un derecho, o sea, como una obligación. Si eso estaba ahí como un derecho, por lo tanto no habría forma ni manera, ni siquiera los privados se iban a escapar de esa enseñanza, cosa que se está ya aplicando. El aborto libre, casi se puede interpretar en la Constitución que se estaba haciendo hasta los 9 meses. Y todo esto estaba apoyado por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas apoyó, aprobó, hizo comercial en televisión, estuvo detrás de todo lo que es los movimientos LGTB,
el tema, hermano, de los homosexuales, lesbianas, transexuales, el casamiento, adopción de niños por parte de matrimonios gay, todo respaldado, avalado a la sombra de las Naciones Unidas. Y los gobiernos vendiéndose completamente a este organismo. Incluso la soberanía, incluso la privacidad, incluso el derecho a la propiedad, corriendo riesgo de que se pierda. Yo espero que este tema a la gran mayoría que está aquí sentado les sirva. Porque la ignorancia, hermanos, de nuestra iglesia evangélica pentecostal huele a kilómetros. Y yo estoy de acuerdo con el mover de Dios. Estoy de acuerdo, hermanos, con las danzas, con la gloria, la aleluya. Pero soy pentecostal. Pero si hay algo que nos caracteriza al movimiento evangélico pentecostal, es la más completa ignorancia. Sí, imagínese usted que la iglesia evangélica en Chile, teniendo la historia que tiene, un sector de la iglesia evangélica comenzó a apoyar todos estos movimientos. ¿Cómo será la ignorancia o la apostasía reinando? Por eso póngame atención que este no es una predicación. Este es un tema de exposición. Que espero que mínimamente usted tenga algo de conocimiento. Que cuando yo hablo de las Naciones Unidas, usted sepa de qué estoy hablando. Que no estoy hablando de un club deportivo, sino que uno de los organismos que hoy por hoy es el más poderoso del mundo. Y que desde esos lugares se está determinando el destino para nuestros países. Y lo que dicen nuestros políticos es mentira. Lo que muchos de ellos hablan y nuestros presidentes mienten. Todos están mintiendo. Que están defendiendo la salud de la población, que están ahí, hermanos, en la presidencia y en el gobierno para luchar por los más necesitados, que es tiempo, hermanos, que Argentina salga adelante. Todos son mentiras. Porque todas las decisiones de nuestro gobierno son decisiones que detrás de eso están los dueños del mundo. Aquí están. ¿No sé si se ve bien en la cámara? Los amos del mundo. En esta revista, hermanos, se presenta un trabajo de investigación donde se habla, hermano, acerca de ciertos grupos políticos y financieros, y sobre todo financieros, que son los que manejan la economía mundial. Nosotros no somos dueños de nada. Ellos tienen todo el poder de empobrecernos hasta los huesos. Son los dueños de los bancos. Son los que manejan los capitales con los que los países trabajan. Son los dueños de todas las inversiones para el desarrollo de una nación. Ellos, no los presidentes. Los que nos gobiernan solamente son títeres. Trabajan para ellos. Y es por eso que nuestras naciones están como están. Y si ellos, los dueños del mundo, quieren crear una guerra entre nuestras naciones, la van a crear. Nos van a hacer que nos matemos unos con otros. Ellos manejan el control de todo, y digo de todo. La televisión, los periódicos, la información, el desarrollo, el trabajo, la salud, los hospitales, las telecomunicaciones, internet, los aeropuertos, las rutas, los camiones, la frontera, todo. Todo ellos lo manejan. Ellos son dueños de todo. El petróleo no es de este país.
no es de los argentinos, es mentira. Pongan la bandera que quieran, pongan la bandera argentina en vaca muerta. Pero Argentina no es dueña de eso. Entonces ahí estoy entrando el tema como la ONU. Tengo una impresión muy mala de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, antes que se me vaya, yo quiero decirle lo siguiente, porque esto va a venir más rato. Póngame atención y debería usted sorprenderse. Pero como hoy día, por nuestra tibieza espiritual, nada nos sorprende. Pero quiero que quede en el video esto. Todos los que manejan estos recursos infinitos, casi prácticamente omnipotentes, están en todas partes esta gente. Incluso más, le diría yo que Bill Gates y Soros, que son uno de los personajes que merodean por nuestro continente y que son multimillonarios, Elon Musk, multimillonarios, no son nada comparado con otros que están en silencio, como la familia Rothschild y la familia Rockefeller. El Bill Gates, hermanos, no es nada, siendo que un hombre más rico del mundo, Bill Gates. Pero comparado con la riqueza y el poder, incluso en los últimos estudios sobre la realeza británica, la reina, hermanos, que falleció, el rey Juan Carlos, ellos son dueños de más de la mitad del planeta. ¿Aló? ¿Usted cree que ellos están preocupados de su bienestar? ¿Del mío? ¿Sabe lo que somos para esa casta? ¿Sabe lo que somos para esa élite? Nosotros valemos menos que el conejo. Como dijo un predicador que pasó por acá, por Argentina, hace años atrás, somos unos parásitos que estamos comiéndonos el planeta sin nosotros entregar nada que represente algo importante. Aquí mismo los que estamos aquí no hay grandes físicos, aquí no hay grandes matemáticos, no hay grandes ingenieros. Para ellos, que nosotros fuéramos borrados de la faz de la tierra, sería, hermanos, un gran respiro, porque prácticamente somos más de 7.000 millones de habitantes en el mundo y somos responsables del cambio climático. La gran cantidad de seres humanos están destruyendo el planeta y hay que salvar el planeta. Y ya voy a entrar con la Agenda 2030. ¿Qué es lo que les quería decir? Que esta gente, estos políticos, que no tienen ni misericordia ni piedad, conocen este libro. Todos conocen este libro. Todos. Y les voy a decir por qué. Ellos conocen este libro. Y este libro es uno de los enemigos más tremendos que ellos tienen. Porque el enemigo que ellos tienen es Dios. Es Dios. Y todo lo que estén relacionados con este libro son un peligro enorme para ellos. Somos más de 300 millones de cristianos. Hablaré del Consejo Mundial de Iglesia. ¿Usted ha escuchado hablar del Consejo Mundial de Iglesia?
Bien, ¿hay un amén? Levántenme la mano, ¿quién ha oído hablar alguna vez del Consejo Mundial de Iglesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todos los que estamos aquí, solamente 6 personas han escuchado hablar del Consejo Mundial de Iglesia. El Consejo Mundial de Iglesia se creó en el año 1948. Avalado, hermanos, también bajo la sombra de la ONU. Su casa central está en Ginebra, en Suiza. Ahí se encuentra, hermano, la casa central. El Consejo Mundial de Iglesia es un consejo ecuménico, donde es de corte protestante. Participan las iglesias de asociaciones metodistas, bautistas. Todo esto tiene que ver con las iglesias de Europa. Y si usted se da cuenta, las iglesias de Europa hace mucho tiempo que dejaron la parte histórica. Esa iglesia protestante que luchó contra la tiranía de la iglesia católica, esa iglesia protestante que luchó, hermano, contra la idolatría. Ya no queda nada. Los grandes avivamientos históricos de Europa, de Gales, de Escocia, ya no queda nada. Entonces el Consejo Mundial de Iglesia, que está en Ginebra, trabaja junto con las Naciones Unidas. Y en el tema del cambio climático, está hoy día trabajando a través, entre comillas, de la fe. Y por medio, comillas, de la fe, comillas, de la palabra, comillas, de la escritura. ¿Por qué digo comillas? Porque lo que ellos dicen, ni ellos lo creen, y lo otro, están usando la Biblia políticamente. No están usando la Biblia, hermanos, en doctrinas bíblicas, sino que van detrás de corrientes políticas y de carácter socialista, porque la mayoría del Consejo Mundial de Iglesias son de carácter socialista y liberal. Significa que incluso el Consejo Mundial de Iglesia no cree en los milagros. Los teólogos del Consejo Mundial de Iglesia no creen en los milagros que habla la Biblia. Ellos no creen, hermanos, en el Espíritu Santo haciendo milagros, sanidades, moviéndose en el corazón de las personas. Están lejos de creer en aquello. Trabajan junto con la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica no tiene en el directorio ningún sacerdote, pero sí tienen la Iglesia Católica, el Vaticano, tiene representantes, sacerdotes católicos, como representantes que se sientan a la mesa del Consejo Mundial de Iglesias para tratar temas como el que ahora, el cambio climático. ¿Qué dicen, comillas, los hermanos protestantes del Consejo Mundial de Iglesia? Que se tiene que luchar por defender la casa de todos. ¿Y cuál es la casa de todos? El planeta. ¿Qué dice el Consejo Mundial de Iglesia con esa Biblia en su mano? Dice que Dios les ha dado este paraíso y este paraíso hay que defenderlo, hay que cuidarlo, y están tomando medidas a través de la religión, tomada del Vaticano a la sombra de la ONU, para concientizar, comillas, a los cristianos del mundo a sumarse a las iniciativas de la Agenda 2030. ¿Y qué pasa por nuestro continente? Eso es en Europa. En el continente nuestro está el Concilio Latinoamericano de Iglesia, que se llama el CLAI. El CLAI es un organismo ecuménico, pero latinoamericano, no europeo. Recuerden ustedes que los otros están allá en Ginebra, en Suiza. Pero el Consejo Mundial de Iglesia tiene una oficina ahí en Nueva York, en la ONU. Y es financiada también de alguna manera por la ONU.
Entonces, en el continente latinoamericano hay un organismo que se llama el CLAI, Concilio Latinoamericano de Iglesias. El CLAI, hermano, y por razones del CLAI es que a mí me echaron de la radio cristiana de acá de Roca, por hablar del CLAI, por hablar de esta organización ecuménica. A mí me echaron de la radio, porque una de las iglesias más grandes de esta ciudad, el obispo estaba siendo parte de ese organismo. Y hay gente que está metida en el movimiento ecuménico porque lo encuentran que no tiene nada de malo que todos los hombres de todas las religiones nos unamos en un solo sentir. Pero todo eso es humanismo. Lo bíblico es todo lo contrario. Lo bíblico, hermano, es que la iglesia de Cristo no se puede mezclar ni aliar con ninguna otra cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento de no ecuménico, somos enemigos de la unidad, somos enemigos de la paz, somos enemigos del mundo, somos unos rebeldes. Porque nosotros, hermanos, tenemos nuestra postura de acuerdo a la Escritura. Nosotros no podemos tener un culto espiritual, hermanos, con personas que vienen a alabar a Cristo y otros que vienen a alabar a los santos o vienen a adorar a vírgenes. En un culto espiritual no podría la iglesia hacerlo, porque sería una mezcla, y esa mezcla es fatal, porque el Espíritu Santo es celoso y Él no va a permitir que su iglesia esté involucrada en aquello, porque es celoso. Porque es celoso. Solo hay un nombre para ser adorado y todos lo sabemos: Jesucristo el Señor. Bien. La Agenda 2030, hermanos, es una lista de tareas. Y estas tareas tienen un tiempo, como toda agenda. Tiene un tiempo, hermanos, para que las naciones de las Naciones Unidas, todos los países, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, todos los que ustedes quieran, todos los países, estamos hablando también de China, de Rusia, de hermanos, de los que, México, hermanos, todos los países, Haití, todos los países que pertenecen a la ONU, firmaron un acuerdo de una Agenda 2030. Y han habido otras reuniones como la Agenda 2026 que se viene ahora, en que los países, hermanos, han tomado la determinación de cumplir 17 objetivos globales, mundiales. Y vamos a repasar rápidamente algunos de estos objetivos de la Agenda 2030 para que usted tenga algo de idea. Voy a hablarles primero del primer objetivo: poner fin a la pobreza. Después voy a desarrollar algunos, ¿ya? Poner fin a la pobreza. Número 2, objetivo número 2 de la Agenda 2030: hambre cero. Número 3, salud y bienestar. Número 4, educación de calidad. Número 5, igualdad de género. Número 6, agua limpia y saneamiento. Número 7, energía asequible y no contaminante. Número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Número 9, industria, innovación e infraestructura. Número 10, reducción de las desigualdades. Número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Número 12, producción y consumo responsable. Número 13, acción por el clima. 14, vida submarina. Número 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Número 17 y última, alianzas para lograr estos objetivos. Hay 17 objetivos con 169 metas y 232 indicadores. Todos los países tienen que avanzar a cumplir con esta agenda. Como sea, los países tienen que avanzar con esto que está firmado y determinado. En la cual, hermanos,
hay algunos puntos que me llaman la atención, como la educación, la economía, las libertades, el tema climático. Y el tema climático es el corazón de todo este asunto. Porque por razones que han habido tantos cambios climáticos, hermanos, donde había bosque, hoy día hay desierto. Donde había un río que corría, hermanos, hoy día es un canal seco. Donde había muchos peces en el mar, hoy día están todos muertos. Entonces el cambio climático es el corazón para mí. Otro intérprete de la Agenda 2030 puede pensar distinto. Pero el cambio climático, hermanos, es la razón por la que se van a tomar todas las medidas. ¿Qué es lo que han venido diciendo durante tanto tiempo? Que si no se hace algo pronto con el cambio climático, porque estamos en emergencia climática, si no se reduce a 2 puntos la temperatura planetaria, nos vamos a quedar sin agua y vamos a tener que enfrentar cambios climáticos casi del fin del mundo. Los países han firmado acuerdos para disminuir el dióxido de carbono, que es un gas, uno de los gases, hermanos, que permanece en la atmósfera. Lo que se habla, hermanos, es lo siguiente, que lo que se habla, muchas veces usted ha escuchado, sí que ha escuchado también, efecto invernadero. ¿Cuántos han oído efecto invernadero? Ya. Hay más manos levantadas. El calor del sol llega a nuestra tierra y nuestro planeta genera una temperatura que debe desprenderse y salir hacia la atmósfera. Eso es lo natural. Pero el efecto invernadero hace de que el calor del sol llegue al planeta y este calor que genera el planeta no salga a la atmósfera, sino que quede suspendido alrededor del planeta. No hay una liberación de ese calor. Y es por eso que entonces el planeta comienza a calentarse. Es como cuando usted el motor, hermano, tiene aceite, pero si no tiene agua, la temperatura va a elevarse. Entonces tiene que usted estar pendiente del agua también para el motor. El efecto invernadero es una temperatura que se está calentando el planeta sin poder liberar ese calor hacia el espacio. Porque se ha creado alrededor del planeta un gas que impide que el calor salga al espacio. Entonces el gas que impide hace que, hermanos, el calor permanezca sin poder liberarse y hace que el planeta se caliente, haciendo, hermanos, que los hielos polares, que son la reserva de agua más importante que el mundo tiene, comiencen a deshielarse y los grandes icebergs comiencen a desprenderse, aumentando los niveles del océano a puntos de que pueden lograr hacer desaparecer muchas costas de muchos países, creando naturalmente una serie de problemas climáticos acompañados. No es que el agua solamente suba y usted esté chocho. Ahí vienen, hermanos, tormentas, vientos, huracanes, de todo viene acompañado. Entonces, el dióxido de carbono, que, hermanos, nuestros vehículos, al ser usados y empleados, son los que producen una cantidad importante de este gas. Entonces la Agenda 2030 está intentando, entre los puntos que yo le hablo, que se debe disminuir el uso de combustibles fósiles. ¿Cuál es y qué es lo que desea el Consejo Mundial de Iglesia, el Vaticano, la ONU y todos los países que firmaron? Que se tiene que llegar al 2030 reduciendo casi al mínimo el uso de combustibles fósiles. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que ellos quieren ocupar energías renovables
para que la gente no conduzca más en vehículos de nafta o gasoil o petróleo, sino que comience a usar vehículos a energía eléctrica. Los ingenieros dicen que la energía eléctrica causa más contaminación que el otro. Pero ¿qué quieren que digamos? Si la Agenda 2030 está hecha por esta gente, no importa que usted tenga la razón. Es lo mismo que pasa, hermano, con las enfermedades y las últimas, ¿no es cierto?, pellizcazos, le voy a llamar pellizcazos porque si no me van a censurar. Los pellizcazos que nos pusimos en el brazo. Hubieron médicos, hermanos, que hablaron de los cuidados, los peligros, pero como nada, porque ellos tienen el poder, tienen el dinero, tienen los gobiernos y tienen las fuerzas armadas. Por más que usted diga eso no es bueno, se lo comen a usted como papa frita. Ni los médicos pudieron detener esto, ni los grandes científicos pudieron detener esto, porque los gobiernos no se hicieron asesorar por esa gente, sino que se asesoraron por gente que estaba afín de los intereses de las Naciones Unidas. Así nos manejan. Somos conejos, somos ganado, somos números, no somos personas, no tenemos nombres ni apellidos, simplemente somos un número, una estadística. Entonces, la Agenda 2030 tiene como fin eliminar el uso de los combustibles. Y yo le pregunto a usted, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es posible que salvemos el planeta tratando de reducir el dióxido de carbono? Pero no es lo único que la Agenda 2030 está planificando. También para reducir la contaminación, el efecto invernadero, el calentamiento global, han decidido considerar que las vacas son uno de los peligros más grandes que contaminan el medio ambiente. 1.500 millones de vacas en el mundo son responsables de un gas que se llama metano. El metano las vacas lo expulsan, hermano, por los gases y por por la caca. Bosta se dice en Chile también, no sé cómo decir acá. Bosta. Pero la bosta tiene menos cantidad. Más cantidad tiene la vaca al expulsar gases. Y 1.500 millones de vacas que en el día, hermanos, logran, hermanos, en un año 12 kilogramos de metano, hermanos, es una cantidad de gas tremendo. Se calcula que 1 kilo de carne equivale en dióxido de carbono a que un auto, hermanos, se mueva 250 kilómetros. Así de importante y dañino para los ambientalistas es el metano. Usted se come 1 kilo de carne, el hermano seguramente que ya debe estar pensando en unos 3 kilitos. Con esos 3 kilos de carne que usted ya, que se sonríe de oreja a oreja, que ya seguramente ya fue, con eso equivale que usted con sus 3 kilos de carne, su vehículo vaya hasta Chile. En términos de contaminación. Por lo tanto, las vacas se constituyen en uno de los peligros más grandes y hay que llevar al mundo, en esta Agenda 2030, a que tenemos que cambiar nuestras costumbres alimenticias y dejar de consumir carne hasta el 2030, hasta la fecha en que deberíamos llegar a 0 consumo de carne, por lo menos vacuno, caballo. Solo se permitirá el consumo de carne de ave, que aporta menos metano que las vacas. Así que vaya viendo como de aquí al 2030
coma carne, coma carne, coma carne, coma carne, porque después no va a comer. Empáchese con un asado. Porque la Agenda 2030 tenemos que llegar al cero consumo de carne de vacuno por el alto daño que produce el metano. Eso en algunas cosas. La Agenda 2030 propone garantizar la educación. ¿Pero qué educación? Todos tienen que tener educación, todos los niños, todos. ¿Pero qué educación? Está muy bueno que todos se eduquen. Eso dice uno de los puntos. Está muy bien, hermanos, que los niños se eduquen, que los jóvenes se eduquen. Y aplaudo, hermanos, toda esa iniciativa. El objetivo número 4, educación de calidad, dicen. Garantizar una educación inclusiva. ¿Qué significa la Agenda 2030? ¿Qué educación le quieren dar a nuestros niños? ¿Qué educación se le ha dado a los niños en este tiempo? ¿Por qué tanto interés los gobiernos de meterle en la educación a los pequeños niños enseñanzas como el ICE, que es, hermano, la educación sexual integral? ¿Por qué a un niño tan pequeño hay que enseñarle, hermanos, que la relación sexual no es del hombre y de la mujer, como es, hermanos, y ha sido enseñado por tanto tiempo en biología, en el área de biología? Sino que ahora al niño se le enseña que dos mujeres también pueden hacer el amor y que dos hombres también pueden hacer el amor, y que el niño muy pequeño puede entender que no debe sorprenderse si, hermano, la maestra se toma de la mano con la otra maestra, o el inspector, ¿no es cierto?, el preceptor, ¿no es cierto?, él se termina sus horas de clases y se va de la mano con el otro preceptor o con el profesor de química. El niño no tiene que sorprenderse, no tiene que llegar a la casa a decirle: mamá, vi a mi profesor besándose con el inspector. No, hijo, eso no tiene que sorprenderte. Ellos son libres, el amor es libre, tienen derecho también a amarse. ¿No te están enseñando eso en las clases? ¿De qué tipo de educación? ¿La educación que el Estado quiere proponer? ¿Una educación de la cual los padres no tienen parte? ¿Una educación de que los padres y las madres no tienen derecho a reclamar? ¿Una educación donde los padres y las madres no van a poder, hermano, escapar de esto, ni siquiera en un colegio privado? Entonces, ¿qué va a pasar con la mente de tantos niños? Millones y millones de niños en el mundo, con 4 años, con 5 años. ¿Qué va a ser de ellos cuando tengan 10, 15, 16? ¿Cuál va a ser el pensamiento de estos niños? ¿Cuál va a ser el carácter de esta juventud? ¿Cuál va a ser el espíritu que en ellos va a reinar? Y mientras tanto, en el presente, los padres no acercan a sus hijos a la iglesia, no traen a sus niños a la escritura, no oran por ellos. Yo sé que usted dio un tema de los niños, me imagino que pasó por eso. Nosotros tenemos un tema que se llama, hermanos, el tema de Moloch, ¿cómo se llama? Sacrificios a Moloch. Véanlo ustedes, padres, madres, vean cómo los padres mismos entregan a sus niños a los mismos demonios. Los niños se quedan en su casa con 5 años. Entiendo a la madre que tiene esposos que son inconversos, porque ahí hay discusión. Porque el marido le dice: no, anda tú sola, no tienes para qué obligar, ¿no es cierto?, a mi querubín ir a la iglesia. Si quiere ir, anda tú eres grande. Pero si él quiere quedarse conmigo viendo el partido, se queda. Entonces las madres no tienen autoridad, porque el esposo inconverso le gana. Y yo la entiendo. Pero ¿qué pasa con aquellos que son llamados cristianos ambos? Y los niños no vienen. Porque tampoco se les puede reprender. Porque acá en la Agenda 2030, hermanos, se trabaja, hermano, para la igualdad y la justicia, como el número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, donde usted, hermano, se le entrega derechos a los niños. La ONU creó el derecho al niño. La ONU creó un derecho donde el niño, hermanos, tiene libertad incluso para elegir su sexo.
El niño tiene el derecho de denunciar a su padre y a su madre. Si el padre lo corrige con un palmetazo en la cola, con un tirón de oreja, con un cintazo, el niño lo puede denunciar y el padre se va a la cárcel. Y en muchos países de Europa, los niños son quitados a los padres, donde las leyes en esos países le quitan la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad, papá? ¿Qué es la patria potestad, mamá? Es el derecho que tiene el padre sobre sus hijos. Pero estas leyes las están quitando. Y es el Estado que quiere educar y doctrinar a su hijo. Mientras tanto, nuestros hijos que hoy día, en este 2022, ¿cuántos niños, hermanos, de padres evangélicos, de matrimonios cristianos, hoy día, hermanos, a su corta edad, no van a la iglesia, se niegan a ir a la iglesia y se quedan en sus casas? Sin necesidad de la Agenda 2030. ¿Cómo será cuando esto se implante? Se creará, hermano, y nacerá una generación de jóvenes rebeldes a toda la enseñanza de la Biblia. El derecho igualitario de la Agenda 2030, igualdad de género. ¿Qué es lo que ha producido la igualdad de género? Hermano, ¿estamos en contra de la mujer? No. ¿Honramos a la mujer? Sí. Pero la igualdad de género, la Agenda 2030, es la que apoya a los feministas, a los pañuelos verdes. Y la igualdad de género de la Agenda 2030, que ha apoyado a los movimientos feministas de todo el mundo, ¿qué es lo que han reclamado los pañuelos verdes? Aborto libre. Bien. ¿La Biblia habla de aborto libre? No. ¿La Biblia habla del derecho a la vida? Sí. El aborto libre, hermano, es un crimen. Pero ojo con esto que sale en YouTube. No puedo hablar con tantos detalles. Porque si a mí ahora me censuran, pierdo mi canal y todos los grandes esfuerzos que me ha llevado, hermanos, meses y tiempo de trabajo junto a los que están conmigo. Y es un trabajo enorme el que tengo en el canal. Enorme, no, tengo un capital y una inversión de mucho tiempo de trabajo. Entonces los pañuelos verdes, hermanos, ¿qué es lo que reclaman? Aborto libre. ¿Qué más lo que dice? Están en contra del patriarcado. ¿Y qué es lo que es el patriarcado? Hermanos, es dejar que el hombre abuse de la mujer. Que la mujer ya no es más empleada del hombre. Hermano, la Biblia no dice eso. Aunque todo el movimiento feminista está en contra de la escritura. Recuerden que las feministas han sido parte de quemar iglesias. Las feministas, hermanos, se han ido encima de los predicadores callejeros. Las feministas, hermanos, han tomado la Biblia y la han rajado, se han orinado arriba de la Biblia. Porque el patriarcado para ellos es el abuso del hombre sobre la mujer. Y es verdad que hay países musulmanes que han abusado y que abusan de la mujer. Es cierto. Pero Dios no tiene participación porque esa gente tampoco cree en este Dios que yo creo. Porque la palabra del Señor, hermano, dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. No dice que es la empleada, que es la esclava. Pero ellos se van en contra de Dios. La Agenda 2030 está en contra de esto, del patriarcado. Porque Dios, hermanos, se presenta como hombre. Porque Cristo el Salvador es hombre. Y porque, hermanos, en el orden de las cosas de Dios, Dios hizo al hombre primero. Y luego en el orden espiritual, hermanos, Dios, hermano, es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Y el marido es cabeza de la mujer. Ese es el orden, ese es el rol. Pero el movimiento feminista, la igualdad de género, ha llevado los pañuelos verdes a ir, hermanos, en el aborto libre, contra el patriarcado. Entonces el patriarcado, hermanos, destructura el orden del hogar. El patriarcado destructura el orden familiar.
El patriarcado, hermano, perdón, en contra del patriarcado, en contra del patriarcado, destruye la armonía de la familia. En contra del patriarcado, destruye, hermano, el orden de Dios. Cuando atacan el patriarcado, están afectando el orden divino de lo que es la familia, el matrimonio, el rol que tiene el marido y la mujer, los hijos, cómo está constituida la familia bíblicamente. Cuando ellos van en contra del patriarcado, dicen que no están de acuerdo con el Dios que creó todas las cosas y como Dios puso todas las cosas en su orden. Por eso odian la Biblia, porque para ellos Dios es el patriarcado. La Agenda 2030, hermanos, en que los países están llevándose adelante y que Chile, hermano, es uno de los países que más está luchando por mantenerse libre de la Agenda 2030. Nosotros los chilenos estamos peleando, hermano, para que Chile no caiga en esto. Hemos rechazado esa constitución maldita, pero los políticos están todos haciendo lo posible, tanto de izquierda, de derecha. Prácticamente no hay color político, todos están en el mismo bote. Todos, hermanos, quieren cambios para Chile, para mejor, para igualdad, trabajo para todos. Trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cómo se va a hacer, hermanos, con tantos migrantes sin control? Las Naciones Unidas ha apoyado a Michelle Bachelet, apoyó a Piñera. Permitieron que las fronteras del norte de Chile entraran miles y miles de hombres, mujeres, niños y ancianos, mujeres con bebé, caminando por las fronteras chilenas del norte chileno. Colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos. Por cientos de personas caminando a la frontera de Chile en el desierto, ante la presencia de la policía, de carabineros, de militares, sin control, sin identificaciones. Chile se desbordó porque no es un país tan grande. Tenemos miles y miles de personas que han llegado a nuestro país buscando empleo, trabajo, y algunos de ellos delito. Se han asentado carteles de la droga más peligrosos del continente, como el Tren de Aragua, como gente, hermanos, que pertenece a la FARC colombiana y que están metidos en el sur de Chile. Y nadie saca a todos esos terroristas del sur. Ningún gobierno ha querido enviar las Fuerzas Armadas para sacar a aquellos que han quemado camiones, han matado personas, han quemado iglesias, han quemado gente viva, han asesinado a carabineros, han matado a policías de investigaciones, han emboscado a carabineros, han tomado las rutas, han quemado bosques. Nadie los saca de ahí porque detrás de todo eso están, hermanos, los oscuros planes y siniestros planes de esta gente que está manejando el poder. Y los gobiernos no pueden dar esa orden. Boric no dará esa orden. Piñera nunca la dio. Porque tiene que ser autorizado por quienes manejan todo esto. Quienes son los dueños de nuestros países, los dueños de nuestra libertad. Ellos pueden mañana encerrarnos de nuevo si ellos quieren. Como alguien dijo, pueden encerrarnos. Nuestro cuerpo estará encerrado, pero nunca encerrarán la libertad que está en mi alma y en mi corazón. La Agenda 2030, hermanos, que estamos llegando ya al 2026. El tema, hermano, de la enfermedad que nos pasó el 2020, todo fue planificado. El que quiera creer que esto fue casual, el que quiera creer que esto fue un virus, hermanos, que alguien se tomó una sopa de murciélago, infectó medio planeta, debe ser muy, perdóneme, muy tonto. Esto todo fue pensado y pensado hace muchos años, porque los que planifican todo esto lo hacen con tanta perfección. Están trabajando a favor de la Agenda 2030 todos los gobiernos, todos los ministerios,
Todos los hermanos, los que tienen voz sobre la población, los alcaldes, los intendentes, los gobernadores, los artistas, todos están trabajando a favor de estas metas. Hay que salvar el planeta. Hay que llegar a una igualdad. Por lo tanto, la propiedad privada en este término no existe para ellos. No puede haber gente que tenga y el otro que no tenga. Entonces, que ambos no tengan. Esa es la idea. La propiedad privada no existe para ellos. El señor Boric, que decía en su plan de gobierno, en la constitución que ellos estaban creando para Chile, decía: casa digna para todos los chilenos. Pero no quiso poner que el chileno podía ser propietario de esa casa. Se rehusó cuando le dijeron: ¿y por qué no pone esa parte en la constitución? No es que se entiende, es que se comprende. No, le dijeron: el día que esta constitución se apruebe, va a salir de esa manera y después nadie va a poder ponerle otra palabra. ¿Por qué no le pone la parte privada de que el chileno puede obtener su casa, puede comprar y ser dueño de ella? Boric no la quiso poner, los constituyentes no la quisieron poner, porque para ellos era que el chileno pudiese tener casas que el Estado le alquilara, y así de esa manera usted iba a depender toda la vida del Estado, porque nunca iba a tener su propia casa, porque todos teníamos que ser iguales. Como ellos expresaron: no tendrás nada, pero serás feliz. Es el pensamiento de la Agenda 2030. No serás dueño de nada, pero serás feliz. Energía asequible y no contaminante. Quieren tomar el control de los ríos, y es verdad que muchas veces, hermanos, la gente en muchos lugares no tiene agua. Pero eso es un problema, hermanos, de los gobiernos que permiten que muchas industrias abusen, y especialmente la minería. Quieren, hermanos, que los océanos sean cuidados y sean bien administrados todas las especies marinas. Bueno, comiencen parando primero los barcos chinos que andan por todo el mundo, hermanos, dejando secos los océanos. Pero no lo van a hacer. Si los países como el nuestro son los únicos que nos van a apretar para obedecer. Alianza para lograr objetivo, el número 17. Hay que fortalecer las medidas de ejecución y revitalizar la alianza mundial. A los privados, a lo público, a todos. Todos tenemos que cooperar para, hermanos, llegar a la Agenda 2030. Energía accesible. ¿Cómo vamos a reemplazar, hermanos, la energía? ¿Cómo lo vamos a calentar? La gente en muchos lugares no tiene gas y usa leña, pero hay que proteger los árboles. Pobre que usted corte un árbol. ¿Sabe lo que pasó en Colombia? Vea usted el pensamiento de la Agenda 2030. Como están cuidando, hermanos, el clima, están cuidando las especies. En Colombia, la Corte Suprema de Colombia permite hoy día que una mujer aborte a los 6 meses. Pero la misma Corte Suprema de Justicia de Colombia prohibió la pesca deportiva, porque dice la justicia que es muy probable que el pez, que los pescados sean seres que sienten. Entonces, los pescados, como son seres que sienten dolor, hay que proteger los pescados. Pero no hay que proteger la vida de un niño de 6 meses. Al niño de 6 meses tú lo puedes cortar en 1000 pedazos, lo puedes succionar, hermano, de tu vientre, le puedes echar, ¿no es cierto?, líquidos salinos para que se te sequen adentro, que son las técnicas de aborto. Le meten una aspiradora, el niño, hermano, es sacado a pedazos. Con 6 meses el niño piensa, o sea, el niño siente, patea, late el corazón, se comunica con su madre,
se mete el dedo a la boca, da patadita. Pero no importa, puedes hacerlo. Lo puedes succionar, lo puedes cortar a pedazos, le puedes echar sal para adentro para que se seque. Pero el pescado no vas a pescar porque puede ser un ser que siente. ¿Quieren cambiar la comida? Voy a evitar, hermanos, la marca. Pero este tipo de alimentos instantáneos, de fideo y de todas esas cosas, son los más cancerígenos que pueden haber. ¿Quieren que comamos comida plástica? Van a convertir, hermanos, carne que parece carne, que huele a carne, que es sabor de carne, pero no es carne. Aquí en Argentina es el primer país de sembrar trigo transgénico. Es un trigo cancerígeno, hermanos, traído, hermanos, por Bill Gates y por todos los otros, por los dueños de los laboratorios, hermanos, que hay aquí, Carlos, ya me voy a olvidar el nombre, el apellido, Sigman, y otros tantos más que están cultivando en Argentina un trigo transgénico, que no es trigo real, que no es trigo verdadero, que tiene, hermanos, una dosis de veneno 7 veces más que cualquier cosa que tú consumas, porque es tratado con esos aviones, ¿cómo se llama? Que echan, ¿cómo se llaman? Pulverizadores, que son líquidos, hermanos, para proteger los sembrados, pero que esos líquidos que se le echa a este trigo son 17 veces más potentes que el que se conoce. Por lo tanto, la gente que consuma de esa harina, en las tortas fritas, en la factura, en el pan casero, en las pizzas, si estamos consumiendo esa harina, estamos consumiendo una harina con el más alto contenidos de veneno, porque ya el trigo real ya no da. En China está comiendo, hermanos, arroz que es plástico, como esto. Esto no es real. Sabe a tallarines, sabe, hermano, a esto, sabe a todo otro, sabe a salsa. Le echa agua hervida y te la como y es sabrosa, pero está llena de veneno. Parece tallarín, parece salsa, parece carne, parece de pollo, pero no lo es. Es sintético. Los jugos que compramos en los supermercados, que son tan ricos, sabor a mora, sabor naranja, todo es sintético. Y así como eso, vamos a comer cosas sintéticas. Porque van en qué cosa? Van en campaña de terminar con el hambre en el mundo. Las vacas ocupan, hermanos, una cantidad de territorio. Más del 50%, hermanos, las vacas ocupan campos en el mundo para alimentar las vacas, para criar las vacas. Una cantidad de tierra que podían ser cultivables para el hombre. Entonces, vuelvo nuevamente al tema de las vacas. Hay que eliminar vacas para volver a recuperar terreno, recuperar campos cultivables. Y cultivar, hermanos, un tipo de producto que puedan soportar todo tipo de clima. Este tipo de trigo y de alimentos soportan todo tipo de clima, secos, llueva, no llueva, son súper semillas hechas genéticamente en los laboratorios. En Paine, en Chile, se comía antiguamente las sandías de Paine. Qué cosa más rica la sandía de Paine. Pero hoy día las sandías que se venden en Paine son transgénicas. La semilla de esa sandía no sirve. Antes los campesinos guardaban la semilla, guardaban la pepa y seguían cultivando sus sandías naturales. Hoy día esa semilla, esa pepa de la sandía no sirve porque son sandías transgénicas. Agenda 2030. Esta noticia, sospechoso aumento de miocarditis en jóvenes. Es una revista especializada en la salud. ¿Producto de qué? De los pinchazos. 2020. Ha habido un aumento en la juventud de grandes problemas al corazón. Pregúntele al jugador, hermanos, argentino, Kun Agüero. PCR, no puedo hablar mucho, pero puedo mostrar.
El PCR, una revista especializada. ¿Qué dice del PCR? Pero todos nosotros, hermanos, como ganado, creyendo y hasta defendiendo esto, que era por nuestro bien. Hay informes serios de que con lo que nos pasó, las estadísticas indican que el cálculo de vida que podríamos llegar a tener se va a reducir en gran cantidad de tiempo. Los que podrían haber vivido hasta los 80 años, con esto es muy probable que a los 70, 10 años menos. Se ha desarrollado el cáncer, se ha desarrollado enfermedades, hermano, de la diabetes, se ha desarrollado, hermano, el cerebro, ¿cómo se llama? La ACV, ataque de trombosis. Todo esto se ha venido desarrollando en los números. Nos pinchamos para tener refuerzo, para tener, hermanos, defensa. ¿Y cómo vivimos? La gran mayoría de la iglesia de hoy, nosotros mismos venimos con una semana de pura pestilencia, pura enfermada. Nos paramos un rato, estamos unas semanas bien y a la otra vez. Aquí está otra revista, Ingeniería Planetaria. Ingeniería Planetaria. Ingeniería Planetaria. En los laboratorios están preparando lo que tenemos que comer, lo que tenemos que respirar. Ingeniería Planetaria en todos los aspectos. Ellos están planificando tu destino, mi destino, tu futuro. Ellos. Los amos del mundo. Son los que están detrás de todo esto. La Torre Gemela en Nueva York, atentado en Madrid, en Inglaterra, en Chile. Ellos están detrás de todo esto. Ellos financian incluso los movimientos terroristas. La CIA, los servicios de inteligencia están detrás de todo esto. La gran tormenta que viene, todo se está preparando y está ante nuestros ojos. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros le ponemos importancia a lo que no sabemos, al misterio, pero cuando nos presentan las cosas ante nuestros propios ojos, como que no la tomamos en cuenta. Y sabe, el enemigo se ha reído de nosotros en nuestra propia cara. Tenemos tanto conocimiento y no lo vemos. Tenemos tanta información y no la sabemos. El diablo sabe que a través de las películas, del cine, del arte, de la televisión, nos está mostrando hace tiempo, hermanos, la guerra zombie, terremotos. ¿Sabe cuántos terremotos han habido en el 2022, este año? ¿Quiere saber cuántos terremotos ya llevamos? Usted no va a creerlo. Usted no lo va a creer. 900 terremotos hasta la fecha. 900 terremotos en el año 2022. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Y por qué, hermanos, ellos están procurando, hermanos, la Agenda 2030? Les decía al principio que ellos conocen y quieren salvar el planeta. Porque ellos saben lo que viene y quieren torcerle la mano a Dios. Porque el Señor, hermanos, revela que al final de los tiempos no va a haber, hermanos, ONU que salve el planeta. No va a haber Bill Gates que salve al planeta. No va a haber Agenda 30 que salve al planeta. Ellos lo saben. Se están preparando porque quieren evitar
lo que la Biblia ya profetizó. Quieren evitar lo que viene. Le diré solamente como botón de muestra. Mire lo que viene. De botón de muestra. Permítame un minuto. Que lo tengo acá. Miren lo que viene. ¿Quieren efecto invernadero, calentamiento global? Bueno, dice así la palabra del Señor. Déjeme verlo. Por decirle algo, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Si usted ve el libro de Apocalipsis, todos los juicios tienen que ver con la naturaleza. Algo grande va a venir sobre este mundo, y ellos quieren que esto no pase. No van a poder limpiar el mar, porque el mar va a ser contaminado, no porque haya gente o no haya gente, sino porque ellos saben que en la Biblia hay un Dios que ellos no quieren reconocer, que va a ser juez para determinar justicia y juicio sobre este mundo impío. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El mar va a quedar contaminado y muchos morirán. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, venenosas. Vea cómo la tierra va a ser tratada en juicio por Dios. La ONU y todos los dueños del mundo quieren evitar que eso ocurra, porque conocen la Escritura, porque saben del Apocalipsis, porque saben que hay juicios tremendos sobre el planeta Tierra, en la cual ellos son parte de esos juicios. Nadie va a poder detener esto, pero ellos están luchando como Nimrod contra Dios, para que todo lo que ellos quieren prevenir no se cumpla. Pero nada salvará. No importa cuántos árboles ellos quieran salvar, o cuántos océanos quieran limpiar, o cuánto aire quieran purificar. Quiero decirle a todos ellos que son, hermanos, tratar eso y que nosotros cuidemos está bien. Cuidemos, no contaminemos lo posible, está bien. Pero sepamos que hay un tiempo profético en el que el cambio climático que ellos quieren revertir no se podrá, porque lo que viene para el clima en el futuro
serán juicios de parte de Dios a la humanidad. Y ellos lo saben. Una tercera guerra mundial está a las puertas. Lo que está pasando en Rusia hay que estar atento con Ucrania. Lo que pasa con China y Taiwán hay que estar atento. Aquí hay países, hermanos, que hay que tener alerta roja. Turquía, Irán, Libia, Siria, Rusia, China. ¿Por qué nombro esos países, pastor? Porque esos países y otros que faltan por parte de África están dentro de la profecía de una posible tercera guerra mundial que la Biblia se le conoce en el libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 como la guerra de Gog y Magog. Muchos cristianos, muchos evangélicos se han solamente preocupado del Armagedón, que es la guerra después de la gran tribulación, ignorando que antes de la gran tribulación viene una tercera guerra mundial. Las consecuencias de esta tercera guerra mundial son insospechadas, porque el armamento que estos países tienen es atómico, es nuclear. Si estos países usan ese armamento, es probable, escuche bien, los cálculos de los expertos dicen que 5.000 millones de seres humanos podrían morir. O sea, en otras palabras, casi más del 70% de la raza humana morirá. Las cenizas, el hollín de las explosiones nucleares ocultarán el sol. La gente morirá de pies siendo incendiada en segundos, sin tener tiempo de arrepentirse. Los bosques, los océanos, los montes, las cordilleras, todas serán destruidas. El libro de Ezequiel anuncia una tercera guerra mundial. Será inevitable. Y usted dirá, pastor, pero usted ¿cómo puede saber esas cosas si usted no es un analista? Lo he dicho por la radio y lo sigo diciendo. Turquía es todo lo que es Asia Menor. Y el presidente Erdogan, en diciembre del año 2019, pidió que todos los países árabes se unieran y Occidente para hacer desaparecer el Estado judío. 2019. El ayatolá de Irán declaró que a Israel lo tienen que hacer desaparecer de la faz de la tierra. Por lo tanto, Irán y Turquía son uno de los países número uno enemigos de que los israelitas estén viviendo en su tierra. Y quieren sacarlos y eliminarlos de raíz. Israel, de que está ahí, ha tenido que soportar ataques de grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, y hace muy poco, hermanos, un grupo terrorista yihadista. ¿Cómo llegan esas armas? Rusia le da a Irán e Irán le pasa las armas a los grupos terroristas. ¿Cuáles son los lugares que ellos tienen? La Franja de Gaza, los Altos del Golán, Siria, Libia, que son países que están cerca de Israel, enemigos número uno de Israel.
¿Cómo se puede evitar una tercera guerra mundial? ¿Cómo podría que todavía la profecía de Ezequiel no se cumpla? Es muy fácil. Mientras el Estado de Israel no participe en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, todavía no habrá tercera guerra mundial. El único detonante de una tercera guerra mundial es la participación de Israel. Si Israel se mete en este conflicto, va a estallar la tercera guerra mundial. Vladimir Putin le advirtió a Israel hace muy poco que no se meta, porque Israel quería apoyar a Ucrania. Y yo me digo, ¿qué tiene que meterse Israel? ¿Para qué se va a meter allá? Sabiendo los problemas que Irán lo tiene en la mira, que los turcos lo tienen en la mira, que los libios, que Siria, que los grupos terroristas lo rodean por toda su frontera. ¿Qué tiene que ir a meterse allá con Ucrania? Tenemos que orar por Israel, aunque sean hermanos muy impíos los que vayan ahí. Pero nuestro deber como iglesia es orar por el pueblo de Dios. Ya Dios jugará a su nación. Ya Dios, hermano, en la gran tribulación va a tener que arreglar las cuentas con su pueblo. Pero es el pueblo de nuestro Señor. Cristo nació en esa nación. Nuestra salvación viene de parte de los judíos. Rusia está presionando a Europa, cortándole el gas a los alemanes. Los chinos quieren atacar Taiwán, que es una isla. Estados Unidos le dice, tú atacas a Taiwán, nosotros nos metemos contigo. Fuerzas militares de Irán fueron a Rusia a enseñarle a los soldados rusos cómo usar unos drones, que son drones suicidas. Son drones, hermanos, que llevan bombas y se van directo a caer sobre ciertos lugares. Los ucranios están usando drones que son turcos. Y lo peor de todo, hermanos, es que casi se cree que hay 100.000 soldados rusos muertos. Dentro de todo este asunto, Rusia no ha podido doblegar a Ucrania. No ha podido vencer a Ucrania. Y hay soldados rusos que están huyendo de los campos, hermanos, de batalla, porque se encuentran que están peleando una guerra que no es de ellos. Miles de muertos en las calles. Se ven los cadáveres de la gente, de los civiles, de los niños mutilados. En las calles, en las ciudades de Ucrania, se ven niños reventados, una piernecita aquí, un bracito acá. Perros que deambulan comiéndose los restos de un soldado, de una persona. Comiéndose las vísceras de alguien que quedó a mitad de la calle. Animales, aves de rapiña. Esas son las escenas de muchos lugares de Ucrania. Esta guerra se podría haber evitado. Y hoy día, hermanos, Europa se lava las manos. Pero ellos, hermanos, enamoraron a Ucrania. Ucrania quería ser parte de la OTAN. Y Putin le dijo, tú te metes con la OTAN, te metes con mis enemigos, tú y yo vamos a tener problemas. Alguien podría haberle dicho de Europa al presidente ucranio, oye, no sigáis más jodiendo con ser parte de nosotros, porque si tú vas a ser de la OTAN, vamos a tener problemas con Rusia. Pero nadie le dijo eso. En el fondo el cinismo es tan grande que todos ellos también querían esa guerra. Y hoy día se disfrazan de piedad, de lástima, de misericordia, enviando armas.
El tiempo se termina. Las cosas que están pasando no son casuales. La iglesia de Cristo tiene que ser seria. Yo estoy de acuerdo con cantar, alabar a Dios y llorar. Pero si la iglesia no abre los ojos, si la gente en la iglesia deja de andar, hermanos, con el ¿cuánto se llama? Con el trencito. ¿Cómo se llama esa? Cuando se canta esa. Remolineando, 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 remolineando. Basta de remolinear. Es tiempo de consagrarse. Es tiempo de tener temor a Dios. Es tiempo de buscar las profecías bíblicas. Dejen ustedes de decirme que yo soy un predicador del miedo, el predicador del terror, que somos legalistas, que somos cuadrados. Amigo, no se trata de eso. Porque si queremos irnos con el Señor, de verdad tenemos que ponerle bueno. Dejemos de escuchar apóstoles, hermanos, que lo único que quieren es negociar con la gente. Y ven aquí, proclámalo, y ven aquí, decrétalo. Oh, yo te profetizo en este día, basta ya de todas esas pavadas. Porque cuando vino el 2020, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿A dónde estaban los que decretaban? ¿A dónde estaban los que decían yo decreto, yo esto otro? ¿A dónde estaban todos metidos como ratas escondidos para no contagiarse? Ahí estaban los apóstoles. ¿Dónde estaban los profetas? Oh, yo te profetizo esto, te profetizo esto otro. Yo te declaro esto, yo tengo esta visión. ¿Dónde estaban, hermano, el 2020? Los que ofrecían milagros, ven acá, ven a buscar tu milagro, ven a buscar tu milagro. Campaña, gran campaña, se sana hasta el SIDA. ¿Dónde estaban, hermano, el 2020 para sacar el COVID-19? Todo escondido, los milagreros, los profetas, los apóstoles. Embusteros, mentirosos, cobardes, que no le quieren decir a la iglesia la verdad de estas cosas. Porque si le hablan esto a la gente en sus iglesias, la gente se va a ir arrancando, huyendo. ¿Saben por qué? Porque la gente está alimentada de pura paja seca. Hoy necesitamos cristianos, hermanos, que estén sólidos en la fe. Porque como dijimos al principio de la palabra, seamos fieles hasta el final. Mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Este tiempo que tú tomes una decisión de servir a Dios. Basta de la joda, basta, hermano, de perder tu tiempo, tus días, tus semanas, tus meses, tus años. Porque si ya la vida es difícil hoy, si ya cuesta hoy día, hermano, conseguirse un pan, conseguirse un bienestar, lo que viene, lo que se está preparando para nosotros, va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado. Y solo la fe nos podrá mantener en pie. Porque vendrán las dudas, los temores, los miedos. Los bancos están preparando una crisis económica a nivel global para llevar al mundo a que el dinero que nosotros tenemos ya no sirva. Y se va a cumplir la palabra del Señor, que tendremos que, hermanos, ser marcados para poder comprar lo que necesitamos. Comprar alimento o para vender. Si tú tienes una verdulería, tú tienes una panadería, tú tienes lo que tengas, vas a tener tu negocio, pero tú tienes que ser marcado porque tú tendrás el derecho de vender. Y el que te quiera comprar el pan, el que te quiera comprar verdura, el que te quiera comprar la lechuga, también tiene que ser marcado. Porque ya probaron el 2020. Probaron, hermanos, con los pases de movilidad. Crearon con los celulares. Ahora un celular, aparecían todos los datos. Había un lector, pum. Ah, este está vacunado, pum. Este no está vacunado. Ah, este. Con lectores. Ya probaron que es posible controlar a la humanidad, controlar a la población, controlar a la gente, meterles miedo. Ya lo probaron. Ya nos tienen.
tiene nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario. Nos metieron en un lenguaje inclusivo, donde cambia, hermano, la palabra, donde, hermano, ya no hay género, ni masculino ni femenino. No soy hijo, no soy hija, soy hije. Y cuando soy hije, no sé qué hije soy. ¿Hije qué? Es la palabra hije, todes. ¿Y por qué nos meten ese lenguaje inclusivo? Porque hay que considerar a otro. ¿Qué otro? Si yo solamente conozco varón y hembra, conozco un femenino y un masculino, porque así Dios lo hizo. Este es el lenguaje de la palabra. Así es como Dios habla en su libro. No hay todes, no hay hije. La palabra de Dios es clara. La palabra del Señor es clara. Pero nos meten el lenguaje inclusivo. Porque a la medida que cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra mente. Los sociólogos, los que entienden del lenguaje, saben que si te cambian a ti el lenguaje, te cambian el corazón. Si te cambian el lenguaje, te cambian el cerebro. Porque el lenguaje es la expresión de lo que tú piensas. Y si yo hablo como hije, entonces mi cerebro es hije. Dios los libre. Si hablo de todes, mi cabeza es todes. Porque el lenguaje cambia mi ser. El poder del lenguaje cambia mi carácter, mi manera de pensar. El lenguaje inclusivo es un lenguaje que está trastornando las mentes de la gente. Abogate. ¿Quién se recibe de abogate? Veo a los futbolistas de Europa profesionales. Aquí los capitanes de cada equipo con los colores de los movimientos LGTB. ¿Qué hace, hermanos, el Liverpool? ¿Qué hacen los jugadores del Manchester? Aquí los jugadores, el capitán del equipo con colores LGBT. Están infectándonos hasta por todos los lugares. Porque hay que producir cada cantidad de gente que vaya inclinándose al homosexualismo. Las metas son esas. Que hayan menos relaciones heterosexuales. Porque hay que disminuir la población mundial. Y nos metieron eso en la cabeza, los niños. Un niño, hermano, de corta edad puede decidir cambiar su género. Pero si mata a alguien, es niño. Si asesina a alguien, es niño. No es imputable, no se puede ir a la cárcel. Pero sí puede tener edad para cambiar su género. ¿Cómo entonces? Si un niño tiene la responsabilidad de cambiar su género, está en condiciones de elegir eso, que es tan grave, que es tan, hermano, tiene tantas consecuencias en su vida entera. ¿Cómo no ser culpable si mata a alguien? No, si mata a alguien es un niño. Si mata a alguien es inocente. Si mata a alguien no es impune. Pero si quiere cambiar de género, no, hay que dejarlo. ¿De qué estamos hablando? El mundo está cambiando. Y si llegamos, hermano, a fin de año, démosle gracias al Señor. Pero todavía, hermano, nos queda, estamos en el 2022, hay agenda para el 2026. Pero vamos a ver todos los años cómo las cosas van a ir cambiando de una forma lenta pero segura. Y nos van a vender la publicidad con la Coca-Cola. Y nos van a decir que el mundo es bueno, que todos tenemos, y va a salir alguien sonriendo con un árbol. Cuidemos el clima y todo lo que tú quieras que hacer emocionante. Y todos estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con el cielo limpio, estoy de acuerdo con el agua limpia, estoy de acuerdo, hermanos, con la educación, estoy de acuerdo con la vida, estoy de acuerdo con todo. Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál va a ser el precio? Fíjate que en la salud se me estaba quedando esto. ¿Has escuchado hablar
de la cosecha de órganos vivos? ¿Alguno ha escuchado hablar de la cosecha de órganos? En China se está sacando los órganos a la gente aún sin morir. Está denunciado. Pulmones, riñones, corazón, ojos. ¿Y sabes tú quiénes son los primeros? Los presos. Y luego, hermanos, son una comunidad de carácter religiosa que es perseguida en China. Es una minoría perseguida. Y a ellos, los presos que están para ser ejecutados, si a ellos les sirve el hígado, el riñón, el corazón, les disparan en la cabeza. Ahora, si a ellos les interesa, hermano, un oído, un ojo, les disparan en el corazón. Cosecha de órganos vivos en China. Es una realidad. Investígalo tú en internet. Es algo sangriento, terrible. La venta de sangre de niños. Canibalismo de niños. Hay élites que comen niños. Porque al comerse un niño reciben energía. Se le aumenta la vida. Y la sangre de los niños, hermanos, vale más cuando el niño se le saca la sangre con dolor. Porque el niño produce una enzima ante la muerte que tiene, que produce que esa sangre tenga otro componente que sacarle la sangre a un niño, hermanos, que esté durmiendo, que esté anestesiado. ¿No sabían eso ustedes? Sépanlo esta noche. ¿Lo sabía usted? Sépanlo esta noche. Es el mundo en el que estamos. Y si sus pastores, sus profetas, sus apóstoles no le hablan de esto, es porque no tienen ni un interés en que usted realmente se preocupe de su salvación. Si usted va a las iglesias donde le ofrecen el oro, la plata y un mundo mejor, la Biblia dice que no hay un mundo mejor. El mundo va a pique. Y aún más le digo a todos los grandes promotores de la pobreza cero, que en este momento, ¿sabe cuántos niños mueren en el año? 3 millones de niños de hambre. Más de 800 millones de personas en línea de pobreza. ¿Y usted quiere ir en contra de eso? Me parece bien. Ojalá que sí, que disminuya el hambre en los niños. Pero lamentablemente tengo algo que decirte. Aquí alguien dijo algo que nos va a doler. A los pobres siempre los tendréis. Y no es que me goce en eso, no es que me alegre, pero el Señor conoce la naturaleza humana. ¿Ustedes quieren un mundo mejor, la ONU? ¿Quieren cielos limpios? ¿Quieren aguas limpias? ¿Quieren bosques sanos? Les digo cuándo va a ser eso. Va a ser en el milenio. No cuando ustedes quieran, sino que cuando mi Cristo, mi Rey, a quien yo predico en esta noche, venga personalmente y establezca su reino en esta tierra. Ahí habrá cielo limpio, ahí habrá ríos limpios, en el reino del milenio, donde Cristo reinará, donde el Señor gobernará, donde el Señor, hermano, hará que el reino del milenio sea como volver al huerto del Edén. Cantamos. Gracias por acompañarnos. Comparta. Quizás quedó muchas cosas en el tintero. Nos queda mucha información porque esto es un tema muy vasto. Hay mucho más que hablar, pero esto hemos querido en este día aportar. Gloria a su nombre, Jesús. Mueve